Pero ahora vamos a cambiar rotundamente de tema. Bien, vamos a la perfecto. clase. Clase de historia. Señores, esta semana, ¿qué día es hoy? 11. Dentro de 5 días, todos tienen que saber esto. Mañana todos tienen que compartir esta data en el almuerzo familiar para que el 16 de abril todos sepamos lo que Fran D'Andrea nos va a contar ¿Y por hoy qué no en los su chicos clase de historia también? descolgada, porque es así, clase de historia descolgada. Hoy tiene que ser todo en tono para niños, también para que aprendan. Bueno, voy a hablar así entonces. Hola, niños. No, sí, buenos días, así. Ah, bueno. No, sí, me va a acusar de usurpación de título, amigo. Porque No, me no, culpa no, de ustedes no. dos. Sí. Va a venir el Se viene piñón colegio se de viene. No, historiadores. sos el profe de historia que todos queríamos tener, No, porque sí, si no, no no sé. le entendíamos. No, Se viene mira. la carta documento de piñón fijo también. Sí, también. El profe Cáceres va a decir, ¿qué hace? Bueno, el Andrea? profe de Cáceres, me nutrí mucho de información del profe de Ah, Cáceres ¿verdad? porque él investigó mucho el tema de la Fundación de Salta. Está muy Él fue bien. uno de los que muy más bien. escribió sobre la Fundación de Salta. Cite. Le Así gusta que- igual a los historiadores que los periodistas hablen de eso, así que está buenísimo. Sí, pero básicamente sí, Cáceres quizás el que tiene la mayor bibliografía sobre la más actual sobre lo que fue la Fundación de Salta. Vamos a hablar de eso porque se lo pediste vos, Dieguito, creo, ¿eh? Sí. ¿Qué- Fue qué- la historia de la qué Fundación hay que Y Salta. saber agradezca de que en lo- 2 semanas no cambió nada Carolina. o sea, Totalmente. gracias a Dios no murió No, ninguna no. reina, no murió ningún papa, no murió nada raro, ni nació nadie porque te manda misiones espaciales donde anda un salteño. Casi te iba a decir ojo, eso, que podríamos haber hablado. Te ayer iba a estuvimos en tirar lo de la Merizaje. primera visita a la luna, qué tan Sí. cierta era, pero bueno, Una te la perra dejé laica. pasar. Te la dejé pasar. Bueno, zafamos, no, pues ya estamos con esto, Sí, con esta dale. empresa. Bueno, Fundación de Salta. Costó fundar la Salta y ahora vamos, y aparte. Estudiar, ¿viste? Y hay un dato, digo, que vamos a tener de la fundación, de por qué se elige Salta, que va a explicar por qué hoy pasan cosas que pasan. ¿Por qué costó? Costó porque estaba el virrey Toledo, Sí. en Perú, era virrey del Perú, y él sostenía que había que fundar una ciudad en el Valle de Salta. En ese momento, al valle, lo que es hoy el Valle de Lerma, se lo conocía como el Valle de Salta. Salta tenía ese nombre. Y él decía, tenemos que fundar una ciudad ahí porque necesitamos una especie de posta para que se haga fuerte y se aseguren los caminos, todo. Lo manda a Jerónimo Luis de Cabrera a fundar Salta. Bueno, se pasó de largo, terminó fundando Córdoba. Como Claro, un sí, par no de había kilómetros más, digo. GPS. en No esa había época. GPS, no Sí. sé, le pintó fundar Córdoba. Está bien. En ese momento los mandaban como gobernador del Tucumán, que tenía la sede, la capital estaba en Santiago del Estero. Él hizo base en Santiago del Estero y dijo, en vez de Sí, volver un para poco acá, más. se fue, claro, sigamos un poquito más y fundó Córdoba. Decí que no le erró y no le Es puso a como Córdoba yo a sin Salta, ¿no? GPS. Sí, pues. claro, podríamos haber sido cordobeses en este momento. Claro, sí. Estaríamos meta a votar a Macri, Milei y todo. Claro. No, y después viene, lo manda a. Claro, te parece que era un tipo complicado, Cabrera. Entonces la gente se quejaba. Imagínate que en ese momento las poblaciones eran 200, 300 personas, no era. O sea, algún acto de maldad que hacía era como prácticamente, o sea, toda la comunidad. Entonces se quejan y lo manda a Gonzalo de Abreu, otro. Le dice, vos también andá de gobernador, sacalo a Cabrera que no está funcionando Sí. y fundame Salta. Bueno, Hace algo. Abreu lo primero que hace es condenar a muerte a Cabrera. Entre las acusaciones porque no fundaste Salta, aparte por otras cuestiones también. Lo Por decapita. desoír las órdenes. Lo decapita a Cabrera. No, Era muy común en así esa época. nomás. El que venía sabía que. No me cuando- gustó algo, ¡fum! Sí, Fue cuando como muy fuerte la interpretación de sacarlo a Cabrera, digamos. Sí, estas cosas que hacen hoy cuando, exactamente, cuando entra un nuevo intendente que hace una denuncia por malversación de fondo al anterior, no, en esa Sí. época directamente el que entraba nuevo liquidaba al anterior más o menos. Bueno, ¿qué pasa con Abreu? Abreu viene y dice, bueno, vamos a ver de fundar. Le dicen, en el Valle de Salta. O sea, era clara la consigna. Sí. Puede haber sido ¿Qué hasta no parte ahora. no entendiste? Donde está Chicuana, Rosario Lerma, por ahí, pero no mucho más lejos. ¿Dónde va a querer A fundar? A Jujuy. Abreu. Funda una primera ciudad. O sea, muy nos venían cerca- esquivando. muy cerca de lo que era Jujuy. Se la arrasan, la Con destrozan. razón la pelea entre jujeño y salteño, Sí. viste, por mucho territorialismo. Ahí nos ganaron la fundación. Los originarios revientan la ciudad de esa que hicieron en Jujuy. Dice, se llamaba San Clemente. Vamos a hacer una segunda San Clemente. Hay algunos que dicen que acá hay una pequeña confusión. Dicen que 2 veces le intentó fundar cerca de Escoipe, cerca de Pulare, donde hoy es Chicuana. Sí. En realidad parece que en esa época esa parte no se llamaba Chicuana. Chicuana se llamaba donde está la Paya, a 10 kilómetros de Cachi. Esa era la antigua provincia de Chicuana de los originarios. Mirá. Entonces parece que funda, primero hay una ciudad, se la arrasan los calchaquíes, funda abajo, se la vuelven a arrasar y ahí, bueno, dejó de insistir con fundar una ciudad en Salta. Abreu dijo, me tienen No, harto, era me tienen Jujuy. podrido. Son No, se quedó gobernando en Santiago del Estero y dijo, sí, ya se fundará sola.
Tampoco No anduvo quieren bien. ser fundados. No anduvo bien Abreu, entonces, ¿qué hace el virrey Qué capitán. Toledo? Va a Hernando de Lerma. Y cae Hernando de Lerma, que era una rareza porque era un tipo instruido, era abogado él. Era un hombre que había estudiado generalmente los conquistadores que venían. No era lo más brillante. Claro. Eran peleadores nomás. Eran aguerridos, tipos de armas tomar. Tipo caudillos, así. Claro, era como poner el 2 a jugar de 10. Claro. Básicamente. Claro. Si es que sos futbolero, vas a entender. Ponía el zaguero central a crear ¿Vos juego. le ves cara de futbolero? Pero entiende. Bueno, a vos entonces, que tengo una hija futbolera. Mala ¿Qué mía. hace el 2? No tengo ni Y idea. bueno, entonces no hable. Entonces, bueno, viene y Hernando Lerma, obviamente, lo primero que hace es maltratar a Abreu. Sí. No lo mata directamente, pero de todas las torturas y cosas que le hace, termina muriendo Abreu. Y ahí sí, Hernando de Lerma dice, bueno, ya posicionado como gobernador del Tucumán, dice, bueno, che, tengo que fundar esta ciudad. Así todo puso en duda fundar el del Valle de Salta. Porque dijo, che, ¿y si la fundamos, o sea, no sé, por la zona de San Carlos, de los Valles Calchaquíes? Y entonces convoca notables, que fueron notables de Córdoba, notables de Santiago del Estero, del Tucumán, y empezaron a debatir dónde es mejor tener esta ciudad. Y no, bueno, la pongamos lejos de los indios. Otros decían, ¿cómo la vamos a poner lejos de los indios? Y justamente la gracia es estar cerca de los indios para reducirlo y que sean mano de obra, porque si somos 50 locos no vamos a fundar ninguna ciudad. Entonces era este debate, no, pero acá hay sembradíos, no, pero allá hay oro. Entonces hubo una votación entre los notables, cada uno exponía sus argumentos, que básicamente eran esto: allá hay oro, acá hay lugar para sembrar. En San Carlos hay muchos indios, sí, pero son más malos que la miércoles. Bueno, entonces vamos acá, pero acá no tenemos muchos indios. ¿Quién va a laburar? ¿Vos vas a laburar? Decían ellos. Conclusión. No, laburar, ¿qué es eso? Sí. Chao. Conclusión, finalmente, en 1582 sale esta misión, deciden hacerlo en Salta, empatan 13-13 Mirá. en la votación, eran 26 los que votaban, y termina definiendo a Abreu diciendo, bueno, está bien, ya me mandó el virrey 80 veces, vamos al Valle de Salta. Voto no vamos, positivo, ya. dijo. Sí, ¿no? no, vamos al Valle de Eran Salta. otros Ya está, quiso defender su cogote, calculo. Entonces Sí. fueron al Valle de Salta. Ya vi cómo terminaron los otros, mejor. Y llegan al Valle de Salta y esto era un pantanal. Así como lo vemos ahora, el Valle de Lerma, sobre todo la ciudad de Salta, era un pantanal, estaba lleno de humedales, lleno de lagunas, lleno de barriales, ríos que cruzaban por todos lados. Y entonces dice, bueno, ¿dónde fundamos la ciudad? Y ahí Hernando de Lerma dice, bueno, la fundemos en un lugar que esté protegida naturalmente. Listo. Y ahí eligen la actual ubicación. ¿Cuál era? Donde está la Plaza 9 de Julio. O sea, a Ahí partir de está. la Plaza 9 de Julio, Se obviamente, hace todo. la ciudad era mucho más chiquita. Tenía 3 cuadras de ancho. O sea, de la Plaza 9 de Julio tenía 1 cuadra para acá y 2 cuadras para allá. Y ahora explico Y por después qué. todo lo demás era. Y después eran entre 7 y 8 cuadras entre arriba y abajo. O sea, arriba digo para el oeste y para el este. ¿Por qué era tan cortita? ¿Y por qué decían que estaba defendida? Porque, bueno, por el lado de la Belgrano, que era el primer límite, o sea, tenías vos la Plaza 9 de Julio, que está exactamente igual donde estaba. Cuando reparten los solares, dicen la catedral va a ir donde está ahora, el cabildo va a ir donde va a estar ahora, y reparten, bueno, entre los vecinos, que eran unos 100 vecinos, 70 vecinos, y el resto eran 30 indios, más o menos. 100 personas calculan que vinieron a Salta a fundar. Dice, bueno, el primer límite era la calle Belgrano, que no existía como tal, estaba el famoso Tagarete del Tineo, donde después lo balean a Güemes, 250 años atrás. Ajá. Se existiera como una sequía natural que funcionaba de desagüe, y por eso ahí la Belgrano, ahora ya medio que lo solucionaron un poco, pero viste que llueve un poco fuerte y Sí, la primera sí, que sí, se inunda se era Belgrano. inunda, claro. Porque era un desagüe natural, el agua caía hacia donde Todo estaba la caía. Belgrano. Entonces ese era el primer límite. Vamos al límite del costado, del otro costado, o sea, Sí. del otro punta, el que sería el sur. Llegaba hasta el Alvarado solamente. Urquiza no. ¿Sabes por qué Urquiza no? San Martín menos. Porque por ahí pasaba el río primero. Había un río. Donde Ajá. la Urquiza y San Martín era todo un río. Que Arias Rengel, en el año La 1600, el de la famosa casa del Museo Arias Rengel, que Sí. era el dueño de la casa, Sí. lo hace desviar. Primero los desvía hasta la altura del puente Vélez Arfield, ¿viste ese puente donde Sí. están? Que hoy no hay nada, no pasa nada por Sí, debajo. sí, sí. Y después lo lleva más allá, no sé dónde fue a parar el río primero. Río primero, el río Los Sauces. Pero bueno, eso era un río. Entonces también era un lugar protegido. Después, para la parte de abajo, o sea, sería el este, donde está el convento de San Bernardo, pasaba un brazo del río La Caldera. ¿Sí? Donde Así escuchás. nomás, claro. Sí, el río La Caldera que pega la curva y se empieza a ir para el lado del Cabra Corral. Había un brazo que pasaba re cerca de la ciudad. O sea, pasaba prácticamente entre el Cerro San Bernardo y lo que era la ciudad. Sí. Entonces se armaba como una especie de acequia. Era mucho menos fuerza, no era que pasaba el río. Claro. Pero en uno de los brazos entonces era el otro límite natural. Y el otro, bueno, el paso de los Carrillos se llamaba, el paseo de los Carrillos, que es más o menos a la altura de la Jujuy. Ahí ya dijeron, bueno, acá clavamos porque ya no necesitábamos más.
Ponen la picota en el medio de la Plaza 9 de Julio, que era el palo de la justicia. Cada vez que tenían que ajusticiar a alguien, era ahí. A la picota. Exactamente. Reparte los solares. Y Hernando Lerma se queda con en la Casero y Purredón. Es ahí donde elige su casera como ya los límites. Porque después tenía el convento San Bernardo y un poquito más acá los franciscanos, que ya de la misma fundación ya tenían el terreno donde estaba hoy la iglesia de San Francisco. Así que bueno, eso básicamente fue la primera etapa de la fundación. La ciudad no se llamaba la ciudad de Salta, se llamaba la ciudad de San Felipe de Lerma, en el Valle de Salta. Felipe algunos dicen Santiago también, San Felipe y Santiago. Felipe porque era el rey en ese momento, en honor al rey. Santiago porque era el patrono que habían elegido en su momento, que después lo reemplaza San Bernardo y después el Señor del Milagro. Lerma por su fundador y el valle era el Valle de Salta. Claro. Después vamos a explicar por qué se cambia el nombre. Ah, espectacular. Bien, bueno, mirá. ¿Por qué se llamaba Salta también? Esta era la primera etapa y fue complicada. Me lo dibujé todo, ¿eh? Todo. Bueno, por acá dicen, hola chicos, acabo de prender la radio. ¿Y quién está contando historia? Cuenta Repiola, un abrazo. Dice, es Francisco de Andrea, Bueno, está con agradece. nosotros. Estamos hablando de la fundación de Salta en este caso, porque queda muy poquitito y todo eso hace Muy parte. poquitito para que se cumpla un nuevo aniversario, no que de Salta. Claro, no. Está bien que después de la fundación vinieron fundiciones de Salta, pero verdad. eso son historias más contemporáneas. De eso no y vamos lo a hacemos, meternos. sí, lo vamos a hacer en una columna política algún día. Las fundiciones tú. Las fundiciones. Esas no cuestan tanto. No, esas no, y Esas más de salen- una, más de una. Esas salen Y más por lo fácil. general no tienen que juntar a gente para votar, uno solo nomás Sí, ya no toma hace la falta, decisión no y hace listo. falta, no hace falta. Bueno, Bueno. vamos a continuar entonces. Sí, ¿Por la qué? segunda parte. ¿Cómo se cambia el nombre? ¿Por qué se cambia el nombre entonces de la ¿Por ciudad qué se de llama Salta? Salta? Casi las trasladan a Salta. Ah, mirá. Pensando en medio de la fundación. Y después vamos a contar los dos primeros personajes que tuvo la ciudad de Salta. Cortito, Hernando de Lerma y el obispo Victoria. Dos enemigos. Mirá, Hernando lo tenía, A al muerte. obispo hay que conocerlo un poco más, así que no se vayan, se quedan con nosotros. Muy bien, quedamos remanijas, Sí, con la continuidad de la exacto. historia. Muchos mensajes que están llegando, que son como continuos los mensajes, siempre que gusta de cómo Fran nos cuenta un poco algunos hechos, acontecimientos Si tenía un históricos. profe como él, hubiera aprendido con ganas. Muy bueno hacer entender así a las personas de todas las edades. Ah, bueno. Fran, Bueno, se agradece, se agradece. Tendrías que haber sido profe. Insisto, no soy historiador, no soy profesor de historia, va a ser una usurpación de títulos. No, pero digo, tendría Sé que haber narrar sido profe. historias nada más o menos, en orden, de Bueno, eso corridos. está bueno. Sos un porque para narrador, eso te narrador, pagamos. narrador. Narrador, sí. Está bueno. La Andricina, pero de historia. Bueno, ¿dónde habíamos quedado? Ah, que habíamos quedado en que ya habían fundado Salta. Sí, ya estábamos. ¿Por ¿Qué qué se pasó con el nombre? ¿Por qué se llama Salta? ¿Es verdad que era Ságata? Esa es una de las versiones, hay tres versiones. Hay una Ahí que está. medio que está descartadísima porque era medio un coso, pero que podría haber aplicado porque decían que Salta viene porque decían que había tantos lagunas y tantos charcos y Que había tantos que secas que saltar, había que ir no, posta. a los saltos. Mirá. Y que por eso, pero esa medio que fue descartada, fue una versión que salió después. Claro. A ver, para que nos demos una idea, por ejemplo, lo que es Hoy con Villa los baches Charta. pasaría lo mismo. O sea que Sí, sigue bien puesto hoy el nombre. se podría llamar Salta igual. Claro. Villa Charta, por ejemplo, era una laguna, Tres Cerritos era una laguna, Parque Belgrano era un humedal, era todo barrial, eran. Sí, sí. De hecho, era tan insalubre el ambiente por la cantidad de barriales que había, el paludismo y todas esas cuestiones, cosas que te generaban las humedades, que en un momento se evaluó llevarla al costado del río Siancas. El río Siancas es lo que hoy es el río Vaquero. Ajá. Y dijeron, traslademos la ciudad en 1588, o sea, 6 años después de la fundación de Salta. Dijeron, che, ¿y si la trasladamos un poquito más para el costado, para el norte? Porque no se aguanta acá. Y dijeron, está bien, vamos donde está hoy, lo que hoy sería Vaquero, más o menos. En realidad era de este lado, donde está el Guayco, Castañares, donde están los monoblocks, los Sí, monoambientes. sí. Bueno, ¿qué pasa? Dicen, no, lo que pasa es que hay mucho más secos, otro tierra, y el río viene con agua 4 meses al año. El resto nos morimos. No, hagamos en todo caso obra de ingeniería, drenemos un poco a la ciudad y nos quedemos donde estamos. Entonces quedó finalmente Salta en la actual ubicación, pero se evaluó llevarlo a lo que en ese momento se conocía como el río Siancas, que es el río Vaqueros. Ajá. Así que bueno, pero no, quedó nomás Salta, Bien. donde tenía que quedar. La otra cuestión era Sacta, la Sí. más bella, que es un vocablo que vendría la aymara, la más linda, la más bella, la más hermosa. Esa también medio que está Tiene descartada. sentido hoy porque por eso también Sí, dicen lo Salta que- la linda, pero lo que no era pasa- tan linda por lo que nos contó. No, sí. No era. No era para merecer Fue en bastante ese mejorada. momento. Sí. Es como, viste, cuando fue el meme cuando eras pobre y cuando ya. Algo así, una guandanara, Una más o guandanara, con la ponés. Bueno, Está más bien. o menos por el estilo.
Pero el Valle de Salta ya se llamaba, ya se lo conocía como Valle de Salta. Entonces sospechan que en realidad la versión original es que era un pueblo originario que estaba por la zona. Porque había, o sea, no es que llegaron a un desierto. De hecho, buscaban estar cerca por esta cuestión de que necesitaban mano de obra. Y ahí se encontraron vestigios. Dicen que donde está el CCM encontraron vestigios de que había una comunidad originaria ahí. Que se trabajaba en la antigüedad, decís. Sí, no, habían cosas de que había habido una ciudad ahí en donde está el CCM actualmente. Había mano de obra. Había mano de obra. Donde estaba el convento San Bernardo también encontraron alguna excavando. O sea, había gente dando, gente, no es que llegara a un desierto. Y de hecho, bueno, después también te vinieron los embates de los calchaquíes. Y ahí contaremos algún día la historia de San Bernardo, que surge justamente en medio de un embate, porque eso lo elige como patrono. Pero eso quedará para otro día porque si no nos desviamos mucho. Está bien. Bueno. Queda fundada entonces la ciudad de Lerma, o San Felipe de Lerma, en el Valle de Salta. Y el personaje principal era Hernando de Lerma, que era el gobernador del Tucumán, que también tenía su casa acá en Salta, y venía de Santiago del Estero a Salta, gobernaba. Parece que era bastante cabrón Hernando de Lerma, pero se hizo de un enemigo muy poderoso, el obispo Victoria. El obispo Victoria fue un sacerdote, un fray, que vino, estuvo presente. En ese momento tenían mucho poder. Sí, y estuvo presente en la fundación de Salta, y dice que apenas se conocieron cuando estaba en Santiago del Estero, o sea, cuando llegó el obispo a tomar sus atributos de obispo, dice que fue conocerse y pelearse. Parece que tenían el mismo carácter los dos eran tipo proactivo y de mal modo, y parece que, bueno, llegó al extremo la pelea de que el obispo Victoria no quiso dar misas, prohibió dar misas. Entonces todo el pueblo, queremos ir a misa. No, hasta que no se vaya a Lerma. Bueno, y Lerma encima perseguía también a gente política, como decíamos, eran pueblos chiquitos. Vos perseguías a 2 o 3, era como estabas persiguiendo al pueblo entero, todos se enteraban. Entonces, bueno, se genera una relación muy mala. Lo concreto es que a Lerma lo echaron muy poquito. En 1584 duró 2 años. Llegaron las quejas del obispo. El obispo se escapa a Lima, porque Lerma ya lo había amenazado con que iba a pasar a degüello. Se escapa el obispo a Lima y va y le cuenta al virrey Toledo: che, mirá, Lerma no va. No camina, nos está tratando mal, no es buen gobernante, es un déspota. Manda obviamente un reemplazo que le dice: che, cesaste en tus funciones. Con una orden que decía: cesaste en tus funciones. Y Lerma dijo: de acá no voy nada, acá me sacan arrestado. Metió la mano en el bolsillo y dijo: acá tengo otra orden, justamente porque sabíamos que iba a ser así. Lo pedí, lo tenés. Partió arrestado Lerma, lo llevaron al Perú, del Perú lo llevaron a Madrid, murió años después, casi 10 años después, encarcelado. Es más, dice que era tal el odio que le tenía a Lerma que ni siquiera hubo un funeral. Lo tiraron así para que se los coman los cuervos. En Madrid, estamos hablando ya en España, ¿no? Pero acá como que acá se una aprecio. Y se lo reivindicó después. Unas cosas con nombres. ¿Cuánto duró entonces? De gobernador, después de que se fundó Salta, 2 años. O sea, poquito para todo lo que hay de para él que acá, tenga digamos. un monumento ahí en el... Y bueno, pero fue tenemos fundador. Gobernadores que duraron mucho más que podrían tener. No, mejor que no. Pero viste cuántos mandaron a fundar, no llegó ninguno. Por lo menos cumplió con la misión de fundar Salta. Entonces hoy tiene una calle y tiene un monolito, una estatua ahí frente a la legislatura, justamente. Así que bueno. Bueno, y el Valle también. Es casi nuestro Jeremías Springfield, digamos, por 2 años nada más. Sí, con peor carácter y menos hazaña. Sí. Yo creo que más Jeremías Springfield parece que más hueve que tenemos por todos lados. Sí. Lerma no tanto. Pero, ¿qué pasa? Bueno, dejó la ciudad que se llamaba de Lerma. No, el Valle se llamaba de Salta, la ciudad se llamaba de Lerma. Bueno, dicen que es tanto el odio que le tenían a Lerma a los pobladores que apenas se fue a empezar a decir la ciudad de Salta o la ciudad de San Felipe en el Valle de Salta. Sacaron el Lerma. Y después ya se simplificó la ciudad de Salta. Y después alguien en honor le puso Valle de Lerma al Valle de Lerma como para rescatar, ya pasado el tiempo, viste que el tiempo cura un poco. Es una cuestión de historia. Y en perspectiva dijo: bueno, ya que el Valle se llama de Salta y la ciudad se llama de Salta, para que no se mezcle, le pongamos, ya que se llamaba la ciudad de Lerma, ahora le pongamos Valle de Lerma. Y quedó ciudad de Salta, voló también el San Felipe. Después volaron San Felipe y San Santiago como patrono, pasó a San Bernardo quedó con el Señor del Milagro. Y bueno, retomamos justamente lo del Señor del Milagro. El obispo Victoria es el que manda las imágenes del Señor del Milagro, la del Señor del Milagro y la de la Virgen que va para Córdoba. Él es el que cuando vuelve a España, 10 años después, dice: bueno, voy a mandar él promete que iba a mandar unas imágenes para que entronice en Salta. Y él es el que manda la encomienda, se podría decir, con el Señor del Milagro y la Virgen que termina en Córdoba, que aparece en el puerto del Callao, que un día flotando y después la traen en procesión. Esa es una donación del obispo Victoria. Y el 2 de septiembre... Sí, era un tipo proactivo. Querido. Pero mirá el dato el 2 de septiembre se conmemora el Día de la Industria. Ajá. Es porque en 1592, si mal no recuerdo,
No, un poquito antes. El obispo Victoria estaba desesperado por abrir, él desde cura igual, por abrir vías comerciales. Y venía probando de mandar cosas a Brasil, no funcionaban. Decía, si comerciamos con Brasil. Y en Santiago del Estero había una incipiente industria de ponchos, de telares, de textiles. Entonces un día dijo, podríamos probar de mandar una carga a Brasil y comerciar con Brasil. Y bueno, creo que al final el barco naufraga, nunca llega, pero ese hecho de mandar y descubrir o armar esta ruta que va a Brasil, con la mercadería que mandó el obispo Victoria de Santiago del Estero, es lo que da el origen, fue el 2 de septiembre, lo que da el origen al Día de la Industria. El Día de la Industria se recuerda o se conmemora ese intento, digamos. Por ese intento del obispo Victoria de mandar. Felipe Piña dice que en realidad fue el primer contrabando de la historia, porque parece que entre medio de los ponchos iban barra de plata. Ya la iglesia estaba barra de plata del Potosí, y dijo, no, vamos, con poncho nos sacamos 2 mangos, vamos a mandar plata. Eso cuenta Piña. Entonces dice... Porque él reivindica como que el gran impulsor de la industria en Argentina fue, o lo que se conocía con las Provincias Unidas del Río de la Plata, fue Belgrano. Entonces dice, el día que nació Belgrano o que murió Belgrano debería ser el Día de la Industria y no este primer contrabando del obispo Victoria que se hizo en los primeros años. En el tiempo de hoy el contrabando es una base potente de la industria del comercio, digamos, no era mundial. Tan grave, era unos ponchos y un par de barras de plata. ¿No? Bueno, por lo menos era todo legal, no hacía mal a nadie. Por eso naufragó, pesadísimo iba el barco ese. Sí, así que bueno, ese fue el aporte del obispo Victoria a la historia. Bueno, el Señor del Milagro y el Día de la Industria. Pero bueno, el Señor del Milagro ya está. Y Hernando Lerma metió una calle y dejó nada menos que una ciudad fundada que obviamente después viene la parte, ¿no? Manda el Señor del Milagro, pero acá lo guardaron y no lo usaban nunca, ¿no? Nada. El Señor del Milagro sí, estuvo 100 años hasta que... Tuvo que hablar él. Sí. Hasta que hizo temblar toda Salta. Claro. Así que ya vamos. Y de hecho ahí surge una nueva acepción que decía que Salta se llamaba por justamente los movimientos telúricos, que quedó descartada casi de cuajo. Claro, ¿no? Se llamaba Salta de antes. Claro, pero no. El origen de Salta sería eso, que ya había una comunidad originaria que se autodenominaban Salta. Mira, y por acá nos dicen, contá cómo por poquitísimos votos San Carlos no fue la capital de Salta en vez de la ciudad actual. Es lo que contábamos hace rato, que hubo 13-13, terminaron votando y decidió Lerma, dijo, bueno, hagamos caso del Virrey Toledo, vamos. Sí, no, empataron. Y las causas eran... Es muy gracioso ver la votación, justamente el profe Cáceres, hay un librito que los transcribe la votación y los motivos, porque eso quedó en un acta. Y te decían esto, no, allá hay oro y hay indios, sí, pero acá, porque le decían indios, acá hay indios que son más mansos, hay poquito, y hay lugares para sementales, como le decía, que eran las tierras para sembradío, y hay agua también, o sea, no nos vamos a morir de sed, tenemos lo básico. Entonces cada uno iba exponiendo, pero allá hay oro, eso les gustaba mucho el oro. Que habían encontrado. Uno decía, yo estuve allá y traje oro, dijo uno de los vecinos. Y fueron votando, 13-13, y ahí es donde desempate y dice, no, a ver, a mí me dijeron Valle de Salta, vamos al Valle de Salta, teniendo en cuenta que a Cabrera, que había fundado Córdoba, cuando mandaron a Salta lo decapitaron, y al otro que había intentado fundar en distintos lugares también le había ido mal, dijo, bueno, cumplamos por lo menos con esa orden básica, me van a acusar de cualquier cosa, dijo Lerma, pero no de haber fundado la ciudad de Salta en el lugar donde me habían dicho. Así que bueno, así fue la fundación de Salta, que se recuerda ahora el 16 de abril de 1582, cuando pasen frente a la legislatura, enfrente de la legislatura está la estatua de Hernando de Lerma, que en posición de justamente cuando ponía ese rollo, esa pica. Y hablando de la legislatura, tenés que hacer alguna columna especial de la legislatura, porque tiene toda una arquitectura, un montón de tiene cosas. Fantasma, tiene todo. Y de todo, por eso hay muchas cosas. Podemos hablar muchas cosas. Se vendió el cabildo para construir la legislatura. Un montón de cosas que hablar. Después se tuvo que recuperar el cabildo, pero... Dejala ahí, apuntala. Apuntá después también para más adelante. Me gustaría que hablemos de los teóricos túneles que hay por debajo de la ciudad de Salta, de la Plaza 9 de Julio. Que no son teóricos, están. No, existen. Sí, había un túnel que iba de punta a punta. Sí. De la ciudad en ese momento, lo que decíamos, ¿no? Una ciudad de 7 cuadras de largo y 3 de ancho, tuneleada por todos lados. Claro. Bien, bueno, me gustó. Bueno, qué hermoso conocer así nuestra historia. ¿Queda grabado el programa? Sí, que en Twitch va a haber fragmentos. Lo pueden ver también a Fran. No tiene redes todavía, necesitamos que haga el no profe de historia. Puedes hacerte una red así, el no profe de historia. No soy profesor de historia. ¿Te acuerdas de Durán Cornejo, que cada vez que le decían doctores decía, yo no soy abogado, señora, corte, y ya le contesto su inquietud? ¿Te acordás que era del programa de radio que hacía Durán Cornejo? Pero vaya con Elco primero. Sí, le decía eso. Doctor, yo no soy abogado. Quiero aclarar primeramente. Te hacemos una página que diga el no profe de historia. Tenemos abogados en Codelco. Yo no tengo profesor
profesor de historia en mi casa, Es buena, pero bueno. No soy Es profe de buena, historia. No soy Sí. profe de historia, pero te hablo de historia. Está muy bien así porque, bueno, nos gusta todo y conocemos un poco más. Y ahora van a saber que no es feriado el 16, pero que pasó algo importante. Asueto municipal. ¿Pero qué asueto? ¿Salen antes? No van a trabajar No los van. municipales ese día. No vas a hacer trámite a la municipalidad porque es Claro. probable que ¿Y no encuentre nadie. la provincia sí? Provincia sí. Ah, mira. Bueno. Gracias, Fran. Un gusto, ¿no? Gracias a ustedes por invitarme. Vaya ahora, haga un par de goles. No, soy arquero. No, que no te que no me hagan. Déjese hacer un par de goles. entonces. Sí. No, que no te hagan.